fue el escenario de los milagros más dramáticos de Jesús. En las colinas, sobre la orilla noroeste del lago, una multitud de 5.000 hombres más mujeres y niños lo había seguido todo el día escuchando sus enseñanzas. Al atardecer, sus discípulos le dijeron que despidiera a la gente para que fueran a los pueblos cercanos a comprar comida. Jesús respondió: «Denles ustedes de comer». Pero todo lo que encontraron fue un niño con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Jesús tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, dio gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y comieron todos y se saciaron, y sobraron 12 cestas llenas de pedazos. Esa misma noche, Jesús envió a sus discípulos en la barca de regreso a Cafarnaúm, mientras él subía solo a las colinas a orar. En la madrugada, la barca estaba en medio del lago, azotada por los vientos. Y los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Aterrorizados, gritaron que era un fantasma. Jesús les dijo: «Soy yo, no teman». Pedro, con su impulsividad característica, pidió caminar también sobre el agua. Jesús le dijo que viniera. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando llegaron a Cafarnaúm al día siguiente en la sinagoga, Jesús pronunció su discurso más difícil, el que más seguidores le hizo perder. Declaró que era el pan de vida bajado del cielo, que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Muchos de sus discípulos, al escuchar esto, dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar?». Y muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús volvió entonces a los 12 y les preguntó: «¿Quieren irse también ustedes?». Y Pedro respondió con palabras que resonarían por siglos: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Cafarnaúm fue también el lugar de las confrontaciones más intensas con los fariseos y escribas. Vinieron desde Jerusalén específicamente a investigar a este maestro galileo que estaba causando revuelo. Lo encontraron comiendo con discípulos que no habían lavado sus manos según la tradición de los ancianos. Lo acusaron de violar la ley, y Jesús los confrontó directamente, acusándolos de honrar a Dios con los labios mientras su corazón estaba lejos, de invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones humanas.